Presentamos la ponencia del señor Roberto Julio León Pacheco, contador público colegiado y administrador de empresas por la Universidad del Pacífico de Perú, auditor independiente, examinador de fraude certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, docente en la maestría en finanzas de la Pacífico Business School de ESAM Business School. El día de hoy se presenta con la ponencia denominada Calidad en Auditoría Interna, representante del país de Perú. Presentamos al licenciado Roberto Julio León Pacheco. Adelante, licenciado, bienvenido. Damos unos minutos para reconectar con el señor Roberto Julio León Pacheco. Somos parte del primer Simposio Internacional de Auditoría y Control, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de la ciudad de Moquegua, un evento realizado por celebrarse los 39 años de fundación institucional del Colegio de Contadores de la ciudad de Moquegua. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. ¿Se escucha ahora sí mejor? Ahora sí, lo escuchamos fuerte y claro, señor Roberto. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Moquegua por la invitación. La verdad, me siento muy contento de estar hoy con ustedes. Gracias a Juan Justo, al señor decano de Moquegua por la invitación. Gracias a Wilfredo Zaira, Paz decano también, como se ve que hay una super coordinación que trasciende las gestiones. Felicitaciones por eso al colegio. Y muy contento porque la verdad que cuando me dijeron para participar en el simposio y conversar con ustedes, me retrotrajo el hecho de que mi familia materna, materna, el papá de mi madre es moqueguano, es Pacheco Chipoco. Así que voy a estar muy contento de estar con ustedes. Muy bien, bueno, en relación con las evaluaciones externas de calidad y la calidad en auditoría interna, yo creo que es un tema que, si bien ya tiene algunos años de implementado en el Perú, es bueno tratar de ponerlos en contexto de que hay mucho más por hacer, ¿ya? Que está muy circunscrito a la regulación financiera local, llámese bancos, seguros, AFPs, cajas municipales, pero falta mucho más por desarrollar, ¿no? De hecho, no es un tema obligatorio en la regulación nacional. Y vamos a darnos, creo, cuenta, y ese es el objetivo después de esta conversación, que sí es un tema totalmente relevante para, de alguna manera, generar una mayor madurez en el gobierno corporativo de las organizaciones. Entonces, sí, efectivamente, la charla es calidad en auditoría interna, y me quiero enfocar en lo que son las evaluaciones externas de calidad de la función de auditoría interna. Y un poco para entrar en calor, apunto principalmente a el revisor de los auditores internos, ¿no? Porque siempre el auditor interno en la compañía es como que el que de alguna manera revisa a todos, pero la pregunta es, ¿quién revisa al auditor? Y según las normas internacionales de auditoría interna, el auditor interno, ¿no? O la función de auditoría interna a la que pertenece el auditor interno, que lidera el auditor interno, también está sujeto a revisión, ¿no? Y está sujeto a revisión justamente por evaluadores externos de calidad. Vamos a entrar, creo que ya me presentaron, vamos a entrar de frente al punto, ¿no? Vamos a desarrollar esta agenda. Primero voy a presentar el marco, ¿no? La sombrilla normativa para el desarrollo de estas evaluaciones de calidad. Y no es más que la práctica profesional de la auditoría interna, ¿no? El marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Y aquí sí quiero, creo, hacer hincapié que la normatividad interna, o la normatividad para auditoría interna, también está estructurada, ¿no? Muchas veces creemos que solamente tenemos las NIAs, que principalmente norman, ¿no?, la práctica de auditoría externa financiera, pero también hay un marco regulatorio normativo para la auditoría interna, ¿no? Y que lo desarrolla y diseña el Instituto Global de Auditores Internos. Vamos luego a trabajar el programa de aseguramiento y mejora de la calidad ya propiamente, que es parte de la normatividad.
les voy a dar un ejemplo de lo que es una evaluación externa completa de calidad. El informe que se presenta luego de este proceso de evaluación externa, para que ustedes vean de que está totalmente alineado a las normas. Y finalmente las características que tiene que tener un evaluador de la función de auditoría interna. Hay ciertas características que tiene que cumplir para que sea un evaluador de esta función. Muy bien, entonces lo primero es presentarles, ¿no?, el marco, ¿no?, el marco de la práctica de auditoría interna. Y es este, ¿no? Tiene un componente que circunscribe, que es la misión de auditoría interna. Vamos a verla más adelante. Y luego hay una sección importante que es la sección mandatoria, las guías mandatorias o obligatorias, que es esta porción azul que vemos, ¿no?, la porción superior de esta circunferencia. En esas guías obligatorias tenemos los principios fundamentales de auditoría interna, la definición de auditoría interna, el código de ética y la normatividad principal. Lo primero que tenemos que comentar aquí es que un evaluador externo de calidad lo que hace es generar una opinión de la función en base a esta porción azul de la circunferencia. ¿Ok? La porción gris, que lo que son guías de implementación, guías complementarias, son guías recomendadas. Es decir, si el evaluador identifica que has incumplido alguna de estas guías de implementación o guías complementarias, no tendría por qué calificar negativamente la función de auditoría interna. Entonces, esto es lo primero. Importante centrar la vista aquí de cara a identificar cuál es la base sobre la cual se desarrollan esas evaluaciones, ¿ya? Entonces son guías obligatorias. La misión definitivamente y las guías obligatorias. Entonces, la definición de auditoría interna, ya seguramente la hemos visto, y vamos a tratar de desmenuzarla. Vamos a salir un poco de la teoría a explicar algunos componentes, ¿no? Efectivamente es una actividad independiente objetiva, y aquí vienen dos temas súper importantes, de aseguramiento y consulta. El aseguramiento justamente es lo que, prácticamente, lo más importante de la función de auditoría interna, es cotejar el estándar, ya sea una norma, ya sea un procedimiento, ya sea una política, con la realidad del negocio, ¿no? Y ahí tenemos 20.000 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el correcto cálculo de la provisión de la cobranza dudosa en función a los lineamientos de la superintendencia, el estándar. Que hace un equipo, recalcula el cumplimiento, lo coteja y efectivamente hace aseguramiento, asegura que esté en línea con la norma. Pero luego viene otra porción importante, que es la consulta. Y la consulta es la consultoría, ¿ya? El auditor interno puede hacer consultoría. Y la independencia, ¿no? Efectivamente, puede haber una clara definición, ¿no?, del servicio que le brinda el auditor interno a la gestión de la organización. ¿Quién es el que tiene que definir eso? Primero, el comité de auditoría. ¿Qué tiene que decir el comité de auditoría? Que el auditor interno es competente para hacer la consultoría, uno, y dos, que le da permiso para hacerla. Y así, de alguna manera, se rompe algún problema de conflicto de interés. ¿No es cierto? Y efectivamente es estratégica, porque lo que hace es ayudar a cumplir los objetivos. Y acá viene un tema importante. ¿Cómo ayuda a cumplir los objetivos? ¿Qué es aquello que de alguna manera impide que el objetivo se cumpla? El riesgo. Por lo tanto, lo que trato de hacer como auditoría interna es asegurar que existan los controles para poder mitigar esos riesgos. Un enfoque disciplinado, efectivamente, tiene que haber muchas políticas, y eso es de alguna manera una de las cosas fuertes que prevé el evaluador externo de calidad, que haya políticas, que sea disciplinado y que pueda de alguna u otra manera mostrar que hay un enfoque totalmente direccionado a cubrir riesgos y probar controles. Un tema recontra importante en la función. Es decir, una práctica de auditoría interna tiene que tener un código de ética. ¿Pero basta con el código de ética, Roberto, de la empresa? No basta. Tiene que tener la función de auditoría interna un código de ética, ¿ya? Donde se garantice efectivamente, ¿no?, que existan canales para que el auditor interno, si se siente en problemas, pueda acudir a instancias. Uno, el jefe de auditoría de alguna manera inmediato superior. Dos, el director de auditoría de la función. O tres, recursos humanos o el auditor corporativo. El auditor interno en la organización, en la función, tiene que tener esos canales para poder llevar
algún problema, ¿no? Asociado con la integridad, principalmente que vaya en contra de ella. Tiene que ser de cumplimiento obligatorio y tiene que recoger los 4 principios, ¿no? Los 4 principios que son integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. ¿Ok? Entonces, creo que manejamos perfectamente los temas de integridad y objetividad. También la confidencialidad, obviamente. Los auditores internos son como, pues, casi doctores de cabecera y tienen que de alguna manera mantener este principio, pues, muy sólido. Pero sobre la competencia sí me gustaría comentar. Y competencia son 3 temas, ¿ya? La competencia está, claro, la preparación técnica, todos tenemos diplomados, todos estamos totalmente entrenados, ¿no? Sabemos de tributación, sabemos de contabilidad, sabemos de sistemas económicos, sabemos de costo de valor de dinero en el tiempo, sabemos de tecnologías asociadas con la información, seguridad de la información, temas de modelamiento, ¿no? Modelamiento, analítica avanzada, pero eso es técnica, ¿no? La competencia son 2 temas adicionales y que es muy importante desarrollar porque es relevante para un auditor interno saber comunicar, dar el mensaje claro. Esos son habilidades blandas. Y un tercer pilar, la integridad, la ética. Súper importante. Entonces, un auditor que no tiene esos 3 temas, yo diría, no es competente. Y yo creo que no solamente es para auditores internos, sino también para todos los profesionales, digamos, que cumplimos una función de cara hacia la sociedad. Y acá vamos a entrar de lleno a las normas profesionales. Si se han dado cuenta y han seguido el circulito, lo que hemos hecho es ir a través, ¿no es cierto?, de las zonas, de la zona azul. Hemos ido a través de los principios clave, los 4 que ya definimos, la definición de auditoría interna, el código de ética, y esto es el grueso, ¿no? Que estamos hablando de 52 normas, ¿ya? Son 52 normas que el evaluador de calidad externo va a testear y sobre la base de ese testing va a dar una opinión de la función de auditoría interna, ¿ya? Son 19 normas de atributos y 33 normas de desempeño, ¿ok? Vamos a rápidamente, las normas de atributos principalmente se enfocan sobre la formación de los auditores, ¿ok? Si los auditores están totalmente preparados para llevar a cabo el trabajo, si la función está estructurada para ello. Y las normas de desempeño básicamente están orientadas a ya propiamente el desarrollo de la práctica, que también hacen los papeles de trabajo, que también comunican al comité de auditoría, o que tan mal lo hacen, ¿no? Si efectivamente están haciendo un seguimiento de observaciones diligente, todos esos temas se evalúan y todos esos temas de alguna manera se puntúan y generan un informe final. Vamos a hablar ahora del programa de aseguramiento propiamente de la calidad. Lo que he hecho al inicio es presentar el marco, ¿no? El marco del marco teórico, digamos, sobre la base del cual se soportan las evaluaciones. Ahora vamos a ir al programa propiamente, ¿ya? De aseguramiento y mejora de la calidad, que es parte de la normativa. Y acá lo que quiero comentarles es de que no es un tema solamente que queda en el benchmarking, en la mejor práctica, sino en el ámbito, como les adelantaba, del sistema financiero peruano, está totalmente regulado, ¿no? Desde enero del 2012 ya está vigente una circular de la Superintendencia de Banca y Seguros en donde es obligatorio pasar por evaluaciones internas y externas de calidad. De hecho, el primer año obligatorio, ¿no?, para que las instituciones del sistema financiero pasen esta evaluación fue el año 2014, ¿ok? Fue el año 2014. Un tema interesante es el marco teórico, ¿no? La normatividad que escoge la superintendencia para efectuar esas evaluaciones externas de calidad, y que es el marco emitido por el Instituto de Auditores Internos Global, ¿no? Lo dice explícitamente, no hay que inferirlo. El otro tema a comentar es de que efectivamente lo que busca es
que la función de auditoría haga una autoevaluación, que es una evaluación interna, pero a la vez sea validada por un evaluador externo, ¿no? Y que estos informes tienen que ser presentados al comité de auditoría. El otro tema interesante es, pues para que el auditor interno no se escape de esto, tiene que haberlo incluido también en su plan anual, ¿no? Debe estar en su plan anual como una actividad. Así que tenemos ya una normatividad totalmente vigente en el Perú, y yo creo que es un excelente benchmark para ello. ¿Está de acuerdo con las mejores prácticas? Está de acuerdo con las mejores prácticas. Hay un esquema muy conocido que es el esquema de las 3 líneas de defensa, que coloca a la auditoría interna como un rol de tercera línea, ¿no? Y que está totalmente alineado con la misión que yo les comenté anteriormente. Pero bueno, auditoría interna no está solo en ello, ¿no? Genera totalmente un alineamiento, comunicación y coordinación con la alta dirección y con las unidades de gestión. En paralelo, ¿no? Tiene que rendir cuentas al órgano de gobierno principal. En este caso, el directorio o su comité de auditoría, que es delegado del directorio. ¿Ok? Entonces, hay un elemento de coordinación, eso es lo que quiero resaltar. Auditoría interna no puede estar aislado. ¿Ya? No puede estar aislado. Si es una función que está aislado, el evaluador claramente va a identificar eso y no va a estar cumpliendo su rol. Si encuentra una función de auditoría interna aislada, ¿no? Que tiene pues una mala calificación por parte del comité de auditoría, porque se identifica como parte de los procedimientos de un evaluador externo de calidad, uno identifica esa percepción del directorio y del comité de auditoría sobre su unidad de auditoría interna. El gerente general también es entrevistado sobre la unidad de auditoría interna. Los gerentes que acompañan también son entrevistados sobre la performance de auditoría interna. Si el evaluador de calidad encuentra de que no existe un valor agregado por parte de auditoría interna, pues la función no va a salir bien calificada. Y el otro mensaje es decir, no solamente es tu cliente como auditor interno, el directorio, sino tu cliente también es la gestión y es la gerencia. Ese es un mensaje 1. Y el mensaje 2 es que el control es tarea de todos, es como defensa civil, no es solamente de auditoría interna. Muy bien, entonces son 4 normas principales las que de alguna manera nos ayudan. Uy, perdón, se fue. Son 4 normas principales las que enmarcan las evaluaciones externas e internas de calidad de la función de auditoría interna, ¿no? La 312 habla explícitamente de las evaluaciones externas. Vamos a explicar cuáles son sus características. Y la 1311 de evaluaciones internas, que es esta autoevaluación, perdón. Y que tienen que ser periódicas, ¿no es cierto? Y continuas. ¿Ya? ¿Dónde vemos que la evaluación es continua? La evaluación continua cuando efectivamente tenemos procedimientos que garantizan las revisiones, por ejemplo, de los supervisores de los papeles de trabajo de los auditores internos. Pero la evaluación periódica es distinta. Es interna, ciertamente, pero periódica. Quiere decir, por ejemplo, que el director de auditoría interna, o sea, la cabeza máxima de un área de auditoría interna, puede monitorear ciertos indicadores de la performance. Así como se monitorea la performance en la organización, pues la función de auditoría es otra organización y puede tener una serie de indicadores, tales como observaciones no cerradas a tiempo, tales como plan de auditoría cumplido o no, tales como capacitación de los auditores en términos de horas auditor, cuántas de la capacitación se ha realizado hasta el momento. Todos esos pueden ser indicadores que nos permiten evaluar periódicamente a la organización de auditoría interna. Entonces, el evaluador externo de calidad va a tratar de identificar si la función de auditoría interna hace evaluaciones internas periódicas y continuas. Y por otro lado, la 1312 te habla de que existe una evaluación externa. ¿Qué quiere decir? Contratar una evaluación externa, externo a la organización, totalmente independiente, que pueda evaluar esas evaluaciones internas que hace la función de auditoría. Y así se cierra el círculo. ¿Ya? Entonces, no podemos estar en cumplimiento de las normas de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos si es que no cumplimos con hacer evaluaciones internas. Claro que lo puedes hacer con el equipo y con los recursos, pero también contratar a un evaluador externo
para que valide que todo ese esquema estructurado de calidad de auditoría interna se cumpla o se esté cumpliendo. ¿Ya? Pero no solamente eso, recuerden que hay, ¿se acuerdan? 52 normas. Aquí estamos hablando solamente de 4 normas. Estas son 4 normas que hablan de la calidad de auditoría interna. Pero tenemos cerca de 48 normas adicionales que te hablan de seguimiento de observaciones, que te hablan de comunicaciones, que te hablan de papeles de trabajo, etc, etc, etc. Muy bien, entonces, la norma 1300 y la norma 1310 son los requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Ya hemos dicho lo que debe incluir, ¿no? Y, como les comentaba, la 1311 en específico, que te habla de evaluaciones internas, tiene que incluir el seguimiento continuo de la actividad de auditoría interna, como ya lo hemos comentado, y autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización. Pregunta, si hay una auditoría corporativa, la emisión, ¿no? La emisión de un informe de evaluación por parte de una auditoría corporativa a la subsidiaria. Para la subsidiaria, ¿sería una autoevaluación periódica? La respuesta es sí. ¿Sería una evaluación externa? La respuesta es no. Y la respuesta es no, y eso está clarito, porque finalmente hay una relación de subsidiariedad con la subsidiaria, por lo tanto, no es totalmente independiente. Recuerden, la naturaleza de una evaluación externa de calidad en auditoría interna es de que sea totalmente independiente. Entonces, una auditoría corporativa que le hace una evaluación interna, ¿no? Un informe periódico a las áreas de auditoría interna, ¿es una evaluación externa? No lo es, no lo es. Es más, esta evaluación externa tiene que darse cada 5 años por lo menos. Es decir, si llega el año 6 y no se ha hecho esta evaluación externa, ya estamos incumpliendo la norma. El equipo tiene que ser calificado e independiente. Y vamos a dar también un vistazo a ello. Les voy a presentar a quienes han sido mis maestros y se van a dar cuenta de que son personas realmente calificadas para poder evaluar a otros auditores internos, ¿no? Y tienen que provenir de fuera de la organización. Esto es muy importante, ¿ya? Y hemos hablado de esta confusión que existe cuando un auditor corporativo quiere ahorrarse unos costos y considera que su evaluación puede ser calificada como externa y no lo es. ¿Ok? Es muy importante que el director externo, el director ejecutivo de auditoría, que es el DEA, debe tratar con el comité de auditoría, ¿no? La forma y frecuencia de las evaluaciones externas. O sea, el comité de auditoría tiene que estar totalmente al tanto de quién es el auditor externo, es más, lo tiene que aprobar, ¿no? Y asimismo tiene que estar al tanto de la calificación, ¿no? De este evaluador, ¿ya? Por si hay algún conflicto con el evaluado, ¿ya? Quizás trabajaron juntos, ¿no? Y si trabajaron juntos en alguna oportunidad, quizás el apetito de riesgo del comité de auditoría es simple y llanamente que el evaluador externo no sea considerado como tal, ¿ok? Entonces, muy importante que el comité de auditoría esté totalmente en el proceso de selección de este evaluador externo de calidad. Vamos a hablar ahora propiamente de la evaluación y desde el punto de vista del evaluador, ¿ya? La evaluación externa de calidad, pues, es un proceso, ¿no? Un proceso que inicia con el planeamiento y termina en la evaluación y en el reporte, en el informe propiamente, ¿ok? Entonces, como todo planeamiento, es súper importante, ¿no? Establecer el alcance y los objetivos. Seleccionar al equipo. Normalmente, cuando una empresa pide una evaluación externa de calidad a través del auditor interno, lo que se hace es contactar a los institutos de auditores internos globales, dependiendo en qué locación se encuentre la compañía, y el Instituto de Auditores Internos Globales plantea un pool de potenciales revisores, ¿no? El auditor interno sugiere luego esto al comité de auditoría, el comité de auditoría lo aprueba, y se comienzan ya a hacer las coordinaciones con el jefe de equipo. Entonces se coordina la visita preliminarmente, las fechas, y un elemento fundamental es comenzar una vez cerrado ya el contrato de auditoría externa o revisión externa de calidad,
distribuir lo que son las encuestas. Y las encuestas es un tema súper, súper, súper relevante en la información, porque son las encuestas las que te van a permitir obtener, y hoy más que nunca remotamente, obtener el sentido de quiénes del equipo de auditoría interna, porque se hace una encuesta al equipo de auditoría interna, una encuesta al auditor interno, una encuesta al auditor externo para ver qué piensa del auditor interno, una encuesta al gerente general para ver qué piensa del auditor interno. Imagínense, el gerente general es encuestado. Una encuesta también a una selección de 3 gerentes que le reportan al gerente general. Una encuesta a miembros del comité de auditoría y al presidente del directorio. Entonces, todas esas encuestas son anónimas, obviamente, salvo aquellas que son direccionadas a los presidentes y a los gerentes generales, pero se recoge la información y se hace efectivamente, o sea, es un importante input para poder evaluar la gestión de la función de auditoría interna, ¿no? Luego, al pedir varios documentos, porque se piden un montón de documentos, vamos a ir a través de ellos muy rápidamente, se revisan los documentos, digamos, extra situ, y luego se va ya al trabajo de campo, ¿no? Con algunas entrevistas ampliatorias, ya se revisan papeles de trabajo, ¿no? Se determina también a través de preguntas orientadas a evaluar, ¿no? Al equipo, que cuánto sabe de auditoría interna, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es emitir un reporte, ¿no? Un reporte que nos va a permitir, de alguna manera, validar si las normas de auditoría interna se están cumpliendo o no. Se envía luego el informe al auditor general o el director ejecutivo de auditoría, que es la máxima cabeza del área de auditoría, y luego se reciben de ellos las respuestas o planes de acción asociados a nuestras observaciones como evaluadores de calidad. Entonces, es un proceso muy parecido a una auditoría, ¿no? Pero es obviamente una evaluación de toda la función, ¿no? El ente auditable en este caso es la función de auditoría interna. Muy bien, entonces, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? En ese sentido, la superintendencia de banca está totalmente alineada con la normatividad, se tiene que hacer cada 5 años, y como le dijimos, realizada por un agente considerado como ajeno a la organización. Son 4 pilares que se evalúan, ¿no? La primera es el gobierno, el primer pilar, perdón, es el gobierno de auditoría interna. El segundo es el personal de auditoría interna. El tercero es la gerencia propiamente de auditoría interna. Y el cuarto pilar es el proceso de auditoría interna. Y en relación con el gobierno, básicamente, ¿qué tan capacitado está el auditor general? ¿Cuál es su exposición ante sus diferentes clientes? En lo que es el personal, el equipo de auditoría interna. ¿Cómo está el equipo? Está totalmente capacitado, sabe de su negocio de auditoría interna, hay una estructura en auditoría interna que soporte el trabajo, ¿no? En cuanto a la gerencia de auditoría interna, ¿no? Efectivamente, los líderes, hay una diferencia entre los líderes y el grueso de la tropa del equipo, no la hay. Y el proceso fundamentalmente es cómo se hace el trabajo. ¿Qué tan diligente es la revisión de papeles de trabajo? ¿Se comunica adecuadamente el cierre de observaciones a las gerencias? ¿Se reporta adecuadamente al comité de auditoría los hallazgos? ¿Son los hallazgos redactados en función a su causa raíz y no es un hallazgo gaseoso? Todos esos temas se evalúan como parte de la evaluación externa de calidad. ¿Ok? Sobre la evaluación toma más o menos 1 mes y medio, ¿no? 1 mes y medio antes de iniciar el trabajo, se solicita ya la información, ¿no? La cual es bien voluminosa. Si comienza en una primera revisión, ¿no? Cuando se revisa por primera vez a una organización, se suelen pedir datos de la compañía e historia de la función de los últimos 10 años. ¿Ya? Entonces lo que te pide el evaluador es que hagas una pequeña historia de 2 o 3 páginas
para que el evaluador tenga una claridad de cuál ha sido el proceso de evolución en los últimos 10 años de el área de auditoría interna, ¿no? Como un paper. Claro, esa es la primera vez. Ya cuando se regresa ya no se vuelve a pedir, obviamente, ese paper, ¿no? Luego, cerca de 43 documentos, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de documentos se piden para extracito poder revisarlos. Y como les dije, las encuestas y las entrevistas son súper importantes. Estos son los tipos de documentos que se piden. Y aquí yo les he puesto unas bolitas de colores para que más o menos podamos ir viendo lo importante, qué tan importantes son para la calificación de la función de auditoría interna, ¿no? Entonces tenemos, los rojos son de incidencia crítica en la calificación, el anaranjado es incidencia crítica en el caso del Sarbanes-Oxley Act, ese es súper importante, un amarillo de incidencia media ya, y una verde cuando es incidencia individual menor en la calificación. Y digo individual porque efectivamente puede ser de que individualmente no sea muy relevante el verde, ¿no? Pero en conjunto podrían ser relevantes, ¿no? Si el evaluador de calidad comienza a identificar que en conjunto hay muchas verdes o muchas amarillas de que tienen problemas en su diseño, me refiero a los documentos, podría generar un problema de cara a la calificación de la función de auditoría interna. Entonces, comenzamos pues el estatuto del Comité de Auditoría Interna. Es muy importante cómo el Comité de Auditoría Interna pues se regula. Si la compañía no tiene un estatuto, ya comenzamos a identificar como los externos que el comité podría tener un desempeño poco formal. Las actas, tienen que haber actas de todas maneras, ¿no? Las decisiones del comité de auditoría tienen que ser formalizadas. Ahí nos aseguramos que efectivamente hay una comunicación muy importante. Como vemos ahí, hay 4 normas involucradas, ¿no? La 1100, la 1200, la 2000 y las 2600, ¿no? Que tienen que justamente ver con cada uno de los pilares que vimos, ¿no? Con la del gobierno, con el personal y con la dirección, ¿ya? Así que es muy importante. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Ok, doctor. perfecto, perfecto, sí, porque parecía que se iba. Entonces, tenemos que identificar que son documentos claves, estos documentos que están aquí con una bolita roja al costado. Un organigrama de la entidad, no, bueno, sí, efectivamente, es un documento interesante de cara a que el evaluador externo pueda apreciar cuál es la estructura de la organización, pero no necesariamente es crítica de cara a la evaluación. Se pide también la estructura de gobierno y políticas de la entidad, el marco de política de la gestión de riesgos, el marco y política de control de la entidad, por ejemplo el COSO, y aquí es donde yo hago una acotación. En el caso de SOX, esto es crítico, es muy, muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York tienen un esquema distinto de control interno, ¿no? Que tiene que ser evaluado, ¿no? Obligatorio, que es el sistema costo, y sobre la cual se emite un informe de control. ¿Y quién lo emite? El auditor externo contable, ¿no? Está obligado en el caso de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Así que si una empresa que quiere evaluar la función de auditoría interna no tiene un marco y política de control, No tenemos su audio. Disculpe. Se fue el audio. No hay audio. No tenemos audio. Damas y caballeros, tenemos una dificultad. Un momento, por favor, les pedimos podamos volver a reconectar con el ponente.
En minutos reconectamos nuevamente con el señor Roberto Julio León Pacheco, representante del país Perú. Damas y caballeros, somos parte del primer Simposio Internacional de Auditoría y Control, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de la ciudad de Moquegua. Dicho evento organizado por cumplir los 39 años de fundación institucional del Colegio de Contadores Públicos de la ciudad de Moquegua. Esperamos unos momentos para volver a reconectarnos con el ponente, el señor Roberto Julio León Pacheco, en su presentación Calidad en Auditoría Interna. Damas y caballeros, les hacemos recuerdo que ya en la casilla de chat se encuentra el link para poder registrar su asistencia al día de hoy. Le pedimos a todos los participantes de este primer Simposio Internacional de Auditoría y Control puedan registrar su asistencia en el formulario. Ya está publicado en la casilla de chat de esta sala virtual. Pedimos unos minutos para volver a reconectarnos nuevamente con el ponente, el señor Víctor Manuel Ramírez Cabrera. Hola, hola, creo que ya estoy. Así es, señor Roberto, lo escuchamos fuerte y claro. Adelante. Listo. Gracias. Entonces voy a compartir. Vamos a ver. Compartimos. Sí, pues nos juegan malas pasadas. Malas pasadas la red. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, entonces, el plan estratégico y el estatuto de auditoría interna son normas totalmente relevantes, pues, son totalmente relevantes para la calificación. Miren cuántas normas están involucradas en todas y cada una de las dimensiones. El organigrama de la actividad de auditoría también es importante, el organigrama de la actividad de auditoría interna, ciertamente, pero no es tan crítico, ¿no? Como los anteriores, ¿no? Que hayan explicitado los valores de la actividad de auditoría interna, sí es un documento que se pide, pero tiene una incidencia individual menor, a diferencia de las políticas y el código de ética. Como les dije, es súper importante que haya un código de ética en auditoría interna. Igual, ¿no? Todos los que son los procedimientos de independencia y objetividad también tienen que estar incorporados dentro de este paquete que se envía al evaluador externo de calidad. Sin embargo, no es tan crítico, por ejemplo, los procedimientos de desarrollo de personal, ¿no? Ahí, independientemente del procedimiento, lo importante es que el evaluador externo de calidad pueda validar que efectivamente el personal esté bien desarrollado, bien capacitado. Muy importante es la descripción, ¿no? De los puestos de auditoría interna, eso sí, ¿no? Es importante. A diferencia de que tengamos pues un marco diferenciado o el perfil del personal de auditoría interna, ¿no? Yo creo que si el número 15 y 16 que son solicitados no se tienen, podrían compensarse con otros documentos. A diferencia de la evaluación, ¿no? Porque eso sí es súper importante, que una manera de validar de que el equipo de auditoría interna es un equipo competente, es justamente la evaluación que se hace anualmente, ¿no?
o 2 veces al año del equipo por parte del auditor general, ¿ya? Así que si no hay evaluación, por ejemplo, del equipo, entonces la función de auditoría interna quizás podría ser calificada como débil, ¿no? Y lo que son los procedimientos en general del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad, que es el PAM-C, ¿no? Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad. Si estamos revisando la calidad y no hay procedimientos de calidad, sí estamos en un problema, ¿ya? Entonces, es muy importante que las funciones de auditoría interna tengan esta normatividad súper estructurada, ¿ya? Porque realmente le va a dar una idea al evaluador externo de calidad que el área está preocupada, ¿no? Preocupada por mantener una estructura en su organización que apunte a la mejora continua. Entonces, todos esos temas están totalmente asociados a la mejora continua y apuntan directamente al dominio de gobierno y específicamente a la norma 1300, ¿no? Y esto es hasta la 24. El número 25 se refiere ya a los procedimientos del plan de auditoría y evaluación de riesgos. Esto es recontra crítico. Recontra crítico. Una función de auditoría interna puede ser mal calificada si incumple con enviar el documento 25 e incumple si luego de enviarlo se valida que la auditoría interna no fue basada en riesgos. ¿Ya? Entonces, el mensaje clarito. Si la auditoría interna no está basada en riesgos, entonces es muy probable que esta función de auditoría no cumpla generalmente con las normas. Así las otras brillen. ¿Ya? Este es como que el sustrato de la auditoría interna. ¿Ya? También te van a pedir el plan de auditoría del presente año. Obviamente, si no hay plan de auditoría, no es una práctica disciplinada, ¿no? El plan de auditoría del año pasado también es súper relevante, ¿no? El plan de auditoría actual versus lo ejecutado es muy importante porque da una idea de control dentro de la auditoría interna. Otro tema también que se pide mucho son los acuerdos de contratación con proveedores. Hay muchas áreas de auditoría interna que no tienen especialistas y hacen contratos con especialistas. Por ejemplo, los actuarios. Por ejemplo, los que manejan inversiones, ¿no? Si el área de auditoría interna no tiene esos especialistas, tiene que contratarlos. Bueno, a esos contratos se refiere este numeral 30. Informes periódicos sobre los resultados de auditoría interna del comité, las reuniones con el comité. Hay muchas áreas de auditorías que a veces se reúnen con el comité una vez al año. ¿Eso es válido desde el punto de vista de la calidad? Es una alerta desde el punto de vista de la calidad. Es una alerta. ¿Ya? Acá hay unas preguntas. ¿Cuál es el papel de la auditoría interna cuando no existen controles internos en la organización? Muy buen punto. Primero, elevarlo al comité de auditoría, elevarlo al directorio y que el directorio, por favor, genere un plan para ello. Si como auditor interno, como profesional, uno valida que efectivamente no hay un plan para cerrar la brecha, ¿ya? Cerrar la brecha de control, en general, prácticamente lo que tienes es un entorno que no está orientado hacia el control y mañana o pasado mañana puede ser un peligro para ti como auditor interno. Entonces, yo creo que si no existe, ¿no es cierto? No existe una orientación del directorio hacia el control, o sea, le escucha al auditor interno y dice, sí, no hay problema, ya, ok. Hay que comenzar a pensar en que si como auditores internos ese es un lugar donde nos queremos desarrollar. Muy bien. Luego, ¿quiénes conforman el comité de auditoría interna? El comité de auditoría interna lo conforman principalmente miembros del directorio. En la SBS, por ejemplo, eso es obligatorio, ¿no? Tiene que haber miembros del directorio. Y también en la SMB, ¿ya? Podrían haber también algunos miembros externos, ¿no? Incorporados como asesores al comité, ¿no? Pero el comité de auditoría es un apéndice del directorio. Es un petit, ¿no? Un pequeño directorio orientado y especializado en temas de auditoría interna. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué otros documentos más se piden? Las políticas y los procedimientos, sin duda, sobre todo cuando ¿dónde está la definición y cómo se debe hacer aseguramiento y consulta? Recordemos, ¿no? Todo lo que son
consultorías también son parte de la actividad de auditoría interna, y eso se da cuando la auditoría interna ha demostrado pues, que hace, primero, muy bien su trabajo de aseguramiento, y segundo, cuando se ve que tiene profesionales que le pueden dar valor a la organización. La clave está en que el comité de auditoría o directorio, muchas veces las organizaciones no tienen comités de auditoría porque son más pequeñas, los directorios tienen que aprobar, ¿no?, que se dé esa consultoría, ¿ya? Políticas y procedimientos de comunicación de resultados, ciertamente, ¿no? Y eso tiene que ser coordinado con el comité de auditoría también. El auditor general tiene que sentarse con los miembros del directorio y decirle cómo desean ustedes que se haga esa comunicación. No solamente en frecuencia, sino también en síntesis, ¿no? Y en cuánto tiempo tengo yo para desarrollar mi presentación, porque si te dicen, oye, tienes 2 horas para desarrollar esa presentación, es distinta que te digan que tienes 1 hora. La lista de todos los trabajos de auditoría interna, ¿no? ¿Para qué? Para que luego el evaluador externo de calidad pueda muestrear y luego pueda pedirte los informes y hacer un barrido de los papeles de trabajo. El registro y soporte de los trabajos de auditoría interna, ¿no? O sea, los papeles de trabajo propiamente dichas, te va a pedir también cuáles son, ¿no? Cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizas, ¿no? Y si utilizas herramientas tecnológicas, hoy ya no se puede hacer auditoría sin herramientas tecnológicas. Es más, hoy el concepto de muestreo propiamente ya casi no existe, ¿no? Hoy es prácticamente ver con el Big Data, ver todo, pero todo en el ámbito de excepciones, es decir, genero, ¿no es cierto?, lo que se llaman, cuáles son esas categorías, esas excepciones, esos outliers, que son los que tengo que, esas rarezas que son las que auditoría interna tiene que identificar, pero luego de pasar mis filtros, ¿no?, por toda la población. Así que la lista de programas, software y técnicas son también relevantes. Y luego después vienen temas ya menos importantes, como material de comunicación o de marketing que utilizan, ¿no es cierto?, las áreas de auditoría interna para poder de alguna u otra manera hacerse conocer o hacer conocer su trabajo hacia el interior de la organización. Entonces, todo esto se pide, todo esto es lo que se pide, ¿no?, al área de auditoría interna, que tiene que ser enviado al evaluador externo de calidad. Y 15 días antes ya de iniciar el trabajo de campo, recuerden que esto se pide con 1 mes y medio antes de iniciar el trabajo de campo, que suele durar el trabajo de campo 1 semana y media, ¿no? Se envían por encuesta, se envían por el sistema, ¿no?, que hay un sistema del Instituto de Auditores Internos, se envían encuestas a la gerencia operativa, aproximadamente se envían 40 encuestas para una organización de más o menos, hablamos de unos 5.000 trabajadores. Obviamente va reduciéndose en la medida de que haya menos trabajadores, incluso se pueden hasta mandar 3 o 4 encuestas, si son menos los trabajadores. Esas encuestas son 23 preguntas, ¿no?, que tienen 5 calificaciones distintas, ¿no?, que son TA, totalmente de acuerdo, D, en desacuerdo, TD, totalmente en desacuerdo, y NS, no sabe, ¿no? Y son 4 preguntas abiertas, ¿no? Además, para el equipo de auditoría interna, o sea, para los auditores internos, se envían aproximadamente 10 encuestas para un total de 10, ¿no?, porque se consultan a todos, y son 27 preguntas, ¿no?, igual con la misma estructura y 5 preguntas abiertas. Ya propiamente durante el trabajo de campo se realizan entrevistas al CAE. El CAE es en inglés es el Chief Audit Executive o auditor general, o sea, es el principal responsable de la unidad de auditoría interna. Como les dije, a miembros del directorio, a la alta dirección, a la gerencia operativa, ¿no?, al personal de la actividad de auditoría interna y a auditores externos. O sea, se selecciona, si bien es cierto, se encuestaron a todos, ¿no?, los auditores internos, se selecciona para entrevistar al 40% de ellos, ¿ya? Luego, durante el trabajo de campo, ya, o sea, esa semana y media, aparte de las entrevistas, se revisa todo el soporte del plan basado en riesgos, ¿no? Y aproximadamente 10 trabajos de los últimos 2 años. ¿No? Y, claro, al final, lo que tenemos es nuestro dictamen como evaluadores externos de calidad, ¿no?, que tiene este formato.
Nos dice que en nuestra opinión la actividad de auditoría interna, y ese es el nombre de la compañía, lo he dejado en negrita, cumple generalmente con las normas y el código de ética emitidos por el Instituto de Auditores Internos. Este nivel de conformidad demuestra una clara intención y compromiso de operar respetando la definición de la profesión y los principios fundamentales de la práctica profesional de auditoría interna. Estos son los grupos de normas, pero agrupan las 52 normas que les comenté. Y la calificación esa CG es cumple generalmente. Hay otra calificación que es cumple parcialmente, y la peor de todas es no cumple. Luego, 15 días después de terminado el trabajo de campo, llega el informe preliminar. Esta es la estructura, hay un resumen ejecutivo, una opinión sobre conformidad con las normas, el alcance, metodología y mapa de procesos de evaluación y calidad, una tabla de resumen de conformidad con las normas y el código de ética del Instituto de Auditores Internos. Aspectos positivos a resaltar. Nuestro informe como valores externos tiene que tener un componente de felicitar también por algunas buenas prácticas en el caso de las hay, ¿no? Así como oportunidades de mejora. El informe. El informe, ¿no? Obviamente incorpora pues como objetivos el evaluar la conformidad de la práctica en el marco de este esquema que ya les he comentado que se llama el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Opinar, ya hemos visto cómo se opina, 3 opiniones principalmente, cumple generalmente, cumple parcialmente y no cumple. E identificar posibles oportunidades de mejora, ciertamente. Nuevamente, ya tenemos un poco más ampliado el dictamen o el informe. Si se dan cuenta por ahí, yo estoy de miembro del equipo, ¿no? Estoy en la parte inferior, ¿no? Como líder está el maestro Alfredo Downsberg, y compartí equipo con Osvaldo Lau de Panamá en una revisión que hicimos aquí en el Perú. Este ya es el detalle de las 52 normas. Si se dan cuenta, ¿no? Estos son los grupos de las normas, la norma 1000, 1100, 1300, y que se agrupan, si vamos hacia la derecha, voy a poner acá. Miren acá, está la norma 1000, la 1100, la 1200, la 1300, que agrupan a la 1310, a la 1311, ¿no? La 1300 agrupa a todas estas normas que están aquí. La 1200 agrupa a todas estas normas que están acá. Entonces, lo que hace el evaluador es, valida cómo están las calificaciones de esos subgrupos, y luego da una calificación general por cada grupo. Y es lo que hemos hecho acá, ¿no? O sea, esto es una agrupación de este detalle. Ahora, 3 observaciones claves, ¿no? El Estatuto de Auditoría Interna, hay muchas cosas que trabajar en los estatutos de auditoría interna, ¿no? Muchas veces no se pone claramente cuál es el papel dentro de la organización del auditor interno. Recuerden, el benchmark, la norma, te habla de tener una relación administrativa con el gerente general y funcional con el comité de auditoría interna. Muchas veces hay mucha confusión. O reporta el auditor interno quizás al gerente financiero, o le reporta al abogado, y ahí comenzamos a tener problemas en la calidad. El universo auditable y el plan formal. Los auditores internos a veces no identifican bien cuál es su universo auditable. El universo auditable es todo aquello susceptible de ser auditado. Y el plan anual es un subconjunto de ese universo. Entonces, muchas veces se han encontrado que o el auditor interno quiere hacerlo todo, o a veces no tiene base para agrupar cuál va a ser su plan anual. Y peor aún si no está basado en riesgos, ¿no? Y claro, los programas de aseguramiento y mejora de la calidad también muchas veces no son maduros, porque, sobre todo cuando se revisan por primera vez. Entonces hay siempre recomendaciones asociadas a estos temas, ¿no? Como presentar un universo completo, presentar el plan propuesto considerando el nivel de riesgos, el contrastar los recursos requeridos entre el plan propuesto y los existentes, y reorganizar la base en función a la naturaleza de entes auditables, ¿no? Hay recomendaciones asociadas también, ¿no? Lo principal, creo yo, que lo hemos tocado, hay
hay un tema que me parece muy relevante en lo que es el plan basado en riesgos, ¿ya? Y está asociado con informar al comité de auditoría y al directorio qué parte del universo de lo susceptiblemente auditado no se va a auditar. A veces el auditor interno lo que hace en su primera presentación al directorio, esa presentación que se hace en enero o en diciembre para decirle qué es lo que va a auditar en el año, le dice, mira directorio, mira señores del comité, esto es lo que voy a auditar, pero no se les dice qué no van a auditar. Entonces, al no decirles qué no se va a auditar, prácticamente no les estamos dando una idea de su universo. Y las normas realmente fomentan muchísimo que el comité de auditoría tenga claridad del universo, porque claro, en esa reunión el comité de auditoría va a tener la información para cuestionar al auditor interno y decirle, mira, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que audites esto, quiero que audites esto también. Y ahí habrá la discusión, pero señores del comité, necesito entonces más recursos. Ok, pídelos. O también te dirán, haz esto, no pidas recursos, deja de hacer lo otro. Y así se genera una discusión importante entre el auditor y el comité de auditoría y se comienzan a transferir esos apetitos y sentidos de importancia de qué es lo que se tiene que auditar. ¿Ya? Entonces, muchas veces el auditor, como les dije un poco en mi experiencia, lo que hace es solamente presentar qué va a auditar y no qué no va a auditar. Y eso también hay que presentarlo. Sobre el evaluador. Sobre el evaluador, las calificaciones y competencias más valoradas, ¿ya? En un evaluador externo independiente son los siguientes, o sea, un revisor de auditores internos. Primero, que tenga la certificación CIA, que es el Certified Internal Auditor. No digo que es obligatorio, es más valorado. Que haga un curso, ¿no?, de QA, ¿ya? Es un curso, no es una certificación, por si acaso. Hay muchas personas que se dicen de que son certificados, es un curso. ¿Ya? Experiencia como DAI. Es muy importante que el evaluador externo de calidad haya sido, obviamente, auditor general, ¿no? Esa experiencia es fundamental para que de alguna manera también haya una retroalimentación de experiencia hacia otro auditor general. Que tenga experiencia de evaluador previa, ¿no? Y sobre todo, sin conflictos de interés. Esto es muy relevante porque tiene que ser totalmente objetivo. Aquí les presento, por ejemplo, a dos de mis maestros, ¿no? Jesús Aiza, que ha sido subdirector, ¿no?, ex subdirector general de auditoría interna de Telefónica, no es ingeniero en España, ¿no?, ha hecho su licenciatura en económicas en la Complutense de Madrid y es evaluador certificado de calidad, ¿no? Alfredo Daunsberg, ¿no?, ha sido ex director regional de auditoría interna en Citibank, con responsabilidad en Europa, Medio Oriente y África, ¿no? Contador también de la Universidad de Buenos Aires, tiene la certificación de aseguramiento en gestión de riesgos y ha liderado más de 100 evaluaciones de calidad, ¿no?, de este tipo, ¿no? Yo me formé con Alfredo en Colombia, ¿no?, y luego he tenido la oportunidad de participar también en 2 evaluaciones, una con Alfredo y otra con Jesús, ¿no?, tanto representando al Instituto Global de Auditores Internos de Estados Unidos como de España. Entonces, en realidad hay que tener bastante, digamos, experiencia junto con personas también experimentadas que te pueden ayudar a hacer esas evaluaciones de calidad. Y la reflexión es, pues la calidad no es un acto, ¿no?, sino un hábito. Yo creo que esto para mí es súper relevante, ¿no? La idea, uno se da cuenta como evaluador externo de calidad cuando le han preparado los papeles para la revisión, ¿no? Y se da cuenta, la verdad, y eso se nota luego cuando tú entrevistas al presidente del directorio o a los directores, y efectivamente, por más que los papeles estén bellos, el presidente del directorio te dice de que no confía en el auditor. Entonces, eso, por ejemplo, es una clara muestra de que esta evaluación está estructurada para no responderla solamente con papeles.
Así que yo creo que lo que tenemos que generar es, en todo lo que hacemos, y no solamente en un tema de auditoría interna, generar un hábito de calidad, ¿no? Y querer hacer siempre las cosas bien. Y nada, gracias. Y nos vamos otra vez a la imagen que inicialmente presenté de esta fuente ornamental tan hermosa que está en la Plaza Mayor de Moquegua, ¿no? Con sus 7 metros de altura, que ojalá tenga la oportunidad de regresar y ver. Bueno, y con ustedes, muchísimas gracias. La verdad que estoy encantado de haber participado, de haber transmitido estas ideas, y quedo a su consideración para las preguntas que consideren necesarias. Sí, muchísimas gracias, señor Roberto Julio León Pacheco, por haberse presentado a la ponencia denominada Calidad en Auditoría Interna. Vamos a proceder a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas de los participantes ya aquí en el casillero del chat. Tenemos una pregunta del señor Jaime Alfredo Montenegro Gordillo. Según el IFAC, en su estructura de los pronunciamientos por el Consejo de NIA y Aseguramiento, especifica 99 NIC. ¿Esto es válido o solo 52 normas? Ya. Bueno, es interesante, ¿ya? La estructura que les he presentado ahora, ¿no? Es una estructura asociada con la emitida por el Instituto Global de Auditores Internos, ¿ya? Y esta estructura normativa, ¿no? Aplica solamente y únicamente para auditores internos, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente consideramos que el Instituto Global alberga a la mayor cantidad de auditores internos, digamos, es la organización que profesionaliza a los auditores internos. Entonces, en el Perú hay un capítulo también de este instituto que avala, ¿no?, esta normatividad. De hecho, el Instituto de Auditores Internos en el Perú tiene el segundo número de inscritos más grande de Latinoamérica, ¿no?, después del Brasil. Así que yo creo que en el Perú la normatividad está muy fuerte, y más aún que ya está avalada por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?, en el ámbito de las empresas que están en su control. Sobre las NIAs, claramente norman la práctica de auditoría en general, pero principalmente están asociadas a auditoría externa, ¿ya? Pero no son de alguna u otra manera excluyentes. Hay muchos temas de las NIAs que son totalmente, digamos, compatibles con las del instituto, ¿no? Pero esa es un poco la rayada de cancha que quería hacer, ¿no? Tenemos una pregunta más aquí en el casillero de participación del señor Víctor Manuel Ramírez Cabrera. Consulta: ¿Cómo explicamos que en una auditoría externa a los EEFF se determinan incorrecciones significativas? ¿La labor de la auditoría interna? Ahí sí no entiendo muy bien. O sea, la pregunta ahí sí nos puede aclarar. De repente está el micrófono, Víctor Manuel. Me queda claro de que sí, siempre en la auditoría externa pueden haber errores. Sí, doctor. Mire, Dale. la pregunta es, ¿cómo se explica la labor de la auditoría interna cuando, Ahora sí. sí, cuando en una auditoría externa a los estados financieros de la entidad se determinan pues incorrecciones sustantivas o significativas, ¿no?, a esos estados financieros? Y por último, se emite un dictamen no desfavorable, es decir, modificado, ¿no? ¿Cómo Claro, entendí. explicamos en ese caso la auditoría interna de la entidad? ¿Ha cumplido su papel? Te entiendo ahora sí. Te entiendo, Víctor Manuel. Gracias. Mira, mi opinión es la siguiente, ¿ya? Definitivamente, si el auditor externo encuentra errores, es porque el sistema de control ha fallado, ¿ya? Ha fallado. Y principalmente ha fallado el sistema de control interno asociada a preparar estados financieros. Entonces, ahí lo que habría que ver es, primero, el por qué falló.
Si ha fallado porque el contador ha aplicado una norma totalmente nueva, ¿no? Es distinto si ha fallado porque no se hicieron las conciliaciones bancarias a tiempo, ¿no? Y se quedó ahí un gasto no contabilizado. Son errores de distinta naturaleza, que en ambos casos tiene que ver con el sistema de control, pero el grado de responsabilidad en el auditor interno en un caso es mayor y en otro caso es menor, ¿no? En ambos casos hay responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un gasto que se haya colado por no haber hecho conciliaciones bancarias oportunas. Ahí lo que habría que ver es, el auditor hizo revisiones de si efectivamente el contador hacía las conciliaciones bancarias, de repente sí las hizo, pero no salió en su muestra. Esa es una explicación, por ejemplo, ¿no? Ahí hay menos responsable en el auditor interno, porque sí lo hizo. Pero posiblemente también haya sido de que no lo incorporaba dentro de su plan. Entonces ahí la pregunta es, tú como auditor interno, ¿por qué no lo incorporaste? Ya, entonces ahí tenemos un análisis. En el caso de un nuevo principio contable, ahí la pregunta sería, a ver, si era un nuevo principio contable, ¿estuvieron ustedes como auditores internos en conjunto con el contador y en conjunto con el auditor externo en reuniones de coordinación para, como auditores internos, entender y estar seguros de que el nuevo cambio contable era conocido y era entendido? No, no tuvimos reuniones. De repente no nos importó estar ahí. Entonces hay un problema con el auditor interno. Pero no obstante hubo reuniones, estuvo todo claro, y ya fue una falla humana, entonces, ¿no es cierto? Hay menos responsabilidad del auditor interno y quizás más responsabilidad del contador, porque todo se hizo, pero falló. Entonces, cada uno de los errores que sucede, se encuentra, que se identifica como parte del auditor externo, luego tiene que analizarse hacia atrás, saber lo que se llama, lo que se dice el post-mortem, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Para de alguna manera identificar dónde estuvo efectivamente el problema e independientemente de generar responsabilidades, que siempre las hay, ¿qué podemos hacer hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Ya? Esa sería mi lectura, Víctor Manuel. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Incluso también ya hemos sido testigos de grandes fraudes corporativos. Entonces también igual, ¿no? La interrogante es ahí el rol de la auditoría interna de la organización, ¿no? Exactamente. Y ahí yo creo me retrotraigo a una de las láminas o uno de los temas que conversábamos, ¿no? Si al final como auditores internos vemos que a la alta organización no le interesa pues, cerrar las brechas de control, tenemos que ir pensando en mudarnos, ¿no? Y mover nuestras maletas, ¿no? Porque si no vamos a ser de alguna manera cómplices de una cultura que no está muy orientada hacia los controles, ¿no? No sé si respondí también eso a tu pregunta. Ok, muy bien, gracias. Ok, Víctor, gracias a ti. Muchísimas gracias por su participación, señor Roberto León, en este primer simposio internacional de auditoría y control. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y para mí encantado de participar en esta oportunidad y les ruego por favor sigan cuidándose, estamos en un momento difícil en nuestro país y en el mundo, así que les mando un súper abrazo fraterno y hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad, señor Roberto León. Muchísimas gracias. Podamos dejar de compartir pantalla para poder entrar. Claro que sí, que se cuiden. Así es, damas y caballeros, hemos sido parte de la ponencia denominada Calidad en Auditoría Interna, a cargo del señor Roberto Julio León Pacheco, representante de Perú. Damas y caballeros, hemos llegado a la parte final del